A menudo decimos que los niños y adolescentes son el futuro de la sociedad, pero en algunos casos, ese futuro se oscurece de una manera aterradora. Estos jóvenes, aparentemente inocentes, ocultaban secretos oscuros y llevaron a cabo actos de violencia que te helarán la sangre. Hoy exploraremos cómo algunos jóvenes, ya sea por trastornos mentales o impulsos malignos, se convirtieron en asesinos despiadados y sin ningún atisbo de remordimiento. Por eso hoy te traigo los 6 niños y adolescentes asesinos más aterradores y psicópatas de la historia. Número 6. Lionel Chick es un asesino estadounidense, conocido por matar a golpes a una niña de 6 años en 1999. Lionel nació el 30 de enero de 1987 en Florida. Desde una edad temprana Lionel mostró un interés en la lucha libre profesional. Se cree que la madre de Lionel, una agente de la patrulla de caminos de Florida, era una fanática de la lucha libre y estaba involucrada en la industria. De ahí nació posiblemente el interés temprano de Lionel en la lucha libre, dato que será importante para más adelante. A los 12 años, Lionel ya tenía un historial de problemas de conducta y había sido expulsado de la escuela en varias ocasiones. Lionel fue arrestado y condenado por la muerte de Tiffany Yonek, una niña de 6 años, en un incidente que ocurrió en julio de 1999 cuando él tenía 12 años. Según los informes, el incidente ocurrió mientras Lionel estaba con Tiffany en la casa de su madre. Lionel afirmó que estaba practicando movimientos de lucha libre sobre la niña, imitando lo que había visto en la televisión, cuando ocurrió la tragedia. Durante el curso de la lucha libre simulada, Tiffany sufrió graves lesiones internas y murió como resultado de esas heridas. La autopsia reveló fracturas y daños en órganos internos, que correspondían a una golpiza deliberada, por lo que la hipótesis de una muerte accidental fue desechada. Inicialmente, Lionel fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, lo que provocó controversia sobre si el sistema legal era demasiado severo para un menor de edad. En 2004, su sentencia fue reducida a libertad condicional, y fue liberado después de pasar más de 3 años en prisión. Tiempo después de ser liberado, Lionel fue arrestado y acusado de robo a mano armada, agresión y por violar su libertad condicional. Finalmente, fue sentenciado a 30 años de prisión por violar los términos de su libertad condicional, robo a mano armada y agresión. Número 5. Joshua Phillips es un conocido asesino estadounidense que en 1998, a la edad de 14 años, asesinó a una niña de 8 años llamada Mary Clifton en Jacksonville, Florida. El caso recibió una amplia atención mediática debido a la edad del perpetrador y a la brutalidad del crimen. Joshua Phillips nació el 17 de marzo de 1984 en Allentown, Pensilvania, Estados Unidos. Su padre era un hombre alcohólico y drogadicto que lo atormentaba frecuentemente a él y a su madre. Phillips tenía 2 hermanastros mayores, con los que compartió felizmente su infancia, hasta que las 2 familias se separaron repentinamente, ya que los padres de Phillips se mudaron a la Florida. El crimen que involucra a Phillips ocurrió en noviembre de 1998 en Jacksonville, Florida. Phillips tenía 14 años en ese momento, y su víctima fue Mary Clifton, una niña de 8 años que vivía cerca de su casa. El 3 de noviembre de 1998, Mary Clifton desapareció mientras jugaba afuera de su casa. Sus padres, preocupados por su ausencia, comenzaron a buscarla y denunciaron su desaparición a la policía local. La búsqueda de Maddie se convirtió en un esfuerzo de casi toda la comunidad en donde vivía la niña. La policía y el FBI interrogó a vecinos y amigos en busca de pistas que ayudaran a dar con el paradero de la pequeña. Una semana después de la desaparición, el 10 de noviembre de 1998, la madre de Phillips, Melissa, decidió revisar la habitación de su hijo nuevamente, notando que algo no estaba bien debajo de la cama de su hijo adolescente. Al levantar la cama, Melissa descubrió el cuerpo de Mary Clifton escondido debajo de la cama de su hijo. La autopsia reveló que Maddie había sido apuñalada múltiples veces y golpeada en repetidas ocasiones con un bate de béisbol. Joshua Phillips fue arrestado y posteriormente confesó el asesinato. Afirmó que accidentalmente golpeó a Maddie con una pelota de béisbol en un ojo mientras jugaban. Luego de eso, Phillips llevó a la niña a su casa y ahí la apuñaló en varias ocasiones.
Según dijo Phillips, la mató porque ella no dejaba de llorar y gritar, por el dolor provocado por el pelotazo en el ojo. Phillips fue juzgado como adulto y condenado por asesinato en primer grado. Recibió una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional debido a la gravedad de su crimen. Número 4. Si un niño asesino es aterrador y desconcertante, ahora imagínate a dos. John Venables y Barbara Thompson son dos asesinos británicos que se hicieron muy famosos a nivel internacional debido a un trágico crimen que cometieron en 1993, cuando eran apenas unos niños. John Venables y Barbara Thompson, los dos de 10 años en ese momento, secuestraron y asesinaron a un niño de 2 años llamado James Burger, en Liverpool, Inglaterra. El caso conmocionó al Reino Unido y al mundo entero, debido a la brutalidad del crimen y a la corta edad de los asesinos. La infancia de John Venables y Barbara Thompson antes del trágico crimen se ha descrito como problemática y difícil. Se sabe que ambos niños provenían de entornos desfavorecidos y experimentaron dificultades familiares. Habían estado involucrados en conductas delictivas menores antes del asesinato de James. Además, se ha informado que tenían antecedentes de problemas de comportamiento en la escuela. El horrendo crimen ocurrió el 12 de febrero de 1993, en Bootle. Mientras la madre de James, Denise Burger, realizaba compras en un centro comercial junto a su hijo pequeño James, este último, en un descuido de su madre, fue raptado por John Venables y Barbara Thompson. Los dos niños mayores llevaron a James lejos de la vista de su madre, para luego realizar un recorrido por la ciudad, que incluyó caminar a través de varios lugares públicos y tiendas. Las cámaras de seguridad del centro comercial capturaron imágenes de los tres niños mientras se alejaban del lugar, lo que más tarde sería crucial para identificar a los perpetradores. Llevaron a James a un lugar cerca de una vía férrea, donde lo sometieron a maltratos físicos y abusos extremadamente crueles, incluyendo golpizas y torturas. Finalmente, los niños arrojaron el cuerpo de James a las vías férreas, donde fue mutilado por un tren. Su cuerpo fue encontrado 2 días después. John Venables y Barbara Thompson fueron arrestados poco después del descubrimiento del cuerpo de James, debido a la evidencia dejadas por las cámaras de seguridad y a la información proporcionada por testigos. Fueron juzgados y condenados por el asesinato de James Burger en noviembre de 1993, convirtiéndose en los criminales infantiles más jóvenes en ser condenados por un asesinato en el Reino Unido, en ese momento. Increíblemente, en el año 2001, después de aproximadamente 8 años de detención, John Venables y Barbara Thompson fueron liberados bajo identidades protegidas, y con una serie de restricciones y condiciones impuestas por las autoridades. Número 3. Eric Smith es un conocido asesino estadounidense. Nació el 22 de enero de 1980 en Norwich, Nueva York. Es famoso por asesinar a sangre fría a un niño de 4 años llamado Derek Roby, en Nueva York en el año 1993. La infancia de Smith estuvo marcada por dificultades. Desde temprana edad enfrentó problemas de salud mental, que afectaron su desarrollo y su capacidad para relacionarse con otros niños. Esto lo hizo objeto de burlas y acoso por parte de sus compañeros en la escuela. También fue objeto de burlas y hostigamiento debido a su apariencia y comportamiento inusual. Estas experiencias negativas pueden haber aumentado sus sentimientos de ira y resentimiento hacia los demás. Todo lo anterior mencionado contribuyeron a que se convirtiera en un monstruo de lo peor. En 1993, en Seboune, Nueva York, Eric Smith, de 13 años en ese momento, conoció al pequeño Derek Roby, un niño de 4 años, en un parque local. Smith persuadió a Derek para que lo siguiera hacia un bosque cercano. Una vez en el bosque, Eric Smith estranguló y golpeó brutalmente a Derek Roby hasta la muerte. Luego, intentó ocultar el cuerpo del niño en un área remota del bosque. Sin embargo, su intento de ocultamiento fue descubierto cuando la madre de Derek comenzó a buscarlo al darse cuenta de su desaparición. Pronto, la policía se involucró en la búsqueda y encontró el cuerpo de Derek Roby en el bosque. Eric Smith fue arrestado y enfrentó un juicio por este terrible crimen. Durante el juicio, confesó haber matado a Derek, aunque afirmó que no tenía un motivo claro. Fue condenado por homicidio en 2º grado y condenado a prisión, inicialmente en una instalación para delincuentes juveniles debido a su edad, y posteriormente,
en varias prisiones para adultos en el estado de Nueva York. Sin embargo, fue liberado en octubre de 2021, luego de pasar 27 años en la cárcel por su horrible crimen. Número 2. Si llegaste hasta aquí, gracias. También sería genial si dejaras un like, te suscribas y dejaras un comentario. Aunque la mayoría de los menores asesinos en este listado son hombres, también hay mujeres que sobrepasan o igualan a los hombres en maldad, como es el caso de Mary Bell. Mary Bell es una mujer británica que en la década de 1960 participó en 2 asesinatos en serie cuando era tan solo una niña. Mary Bell nació en 1957 en Newcastle upon Tyne, Inglaterra. A la edad de 10 y 11 años, en 1968, junto con una amiga llamada Norma Bell, que no tiene ninguna relación familiar con Mary, asesinó a 2 niños más jóvenes en la misma área. Las víctimas fueron Martin Brown, de 4 años, y Brian Howe, de 3 años. Ambos niños murieron en circunstancias violentas y fueron estrangulados. Desde muy pequeña, Mary fue víctima constante de abuso sexual, ya que su madre, una mujer joven, la prostituyó desde los 5 años a todo tipo de degenerados. Aparte de sufrir violencia física y varios intentos de asesinato por parte de su propia madre. Todas esas experiencias traumáticas influyeron en su comportamiento agresivo y criminal hacia otros niños, y en su dificultad para establecer relaciones saludables. En un sombrío día de mayo de 1968, Mary y su amiga Norma Bell llevaron a Martin Brown, un niño de 4 años, a un edificio abandonado en su vecindario. Fue allí donde Mary estranguló a Martin, terminando con su vida. El cuerpo de Martin fue encontrado al día siguiente, inicialmente catalogado como un trágico accidente debido al peligroso edificio. Sin embargo, 2 meses después, en julio de 1968, Mary y Norma llevaron a otro niño, Brian Howe, de tan solo 3 años, a un lugar cercano al mismo edificio abandonado. En esta ocasión, Mary repitió el macabro acto, estrangulando a Brian hasta causar su muerte. Pero lo más espantoso fue lo que ocurrió después. Junto con Norma, realizaron cortes en el cuerpo de Brian utilizando tijeras y cuchillos. El cuerpo sin vida de Brian fue descubierto al día siguiente, y esta vez las sospechas recayeron sobre Mary debido a su extraño comportamiento. La comunidad y la policía se alarmaron por estos horribles crímenes, y la investigación se centró en Mary. Durante el interrogatorio, Mary confesó su participación en ambos asesinatos. Aunque Norma Bell también fue arrestada en un principio, más tarde fue absuelta de todos los cargos, pero internada en un psiquiátrico. Mary Bell fue declarada culpable de los asesinatos de Martin Brown y Brian Howe. A pesar de su corta edad, fue condenada a prisión, inicialmente por un periodo indefinido que se determinaría según su comportamiento. Con el tiempo, su condena se redujo a una sentencia de 12 años debido a su edad. Mary Bell pasó varios años en instituciones correccionales, y finalmente la despiadada asesina fue liberada en 1980 bajo una identidad protegida, cambiando su nombre para comenzar una nueva vida lejos de la atención pública. Número 1. A lo largo de varias décadas, México se ha visto envuelto en una violencia extrema entre bandas del crimen organizado. Producto del tráfico de sustancias ilegales, principalmente hacia Estados Unidos. En medio de esa guerra entre bandas delincuenciales, los niños han sido utilizados como soldados desechables para cualquiera de estos grupos criminales. Uno de los casos más notables en México es el caso de El Ponchis. El Ponchis es el apodo de Edgar Jiménez Lugo, un joven mexicano que ganó notoriedad internacional en 2010, debido a su participación en varios videos, en donde se le puede ver torturando y matando a sus enemigos en México. Edgar Jiménez, apodado El Ponchis, debido a su apariencia física, fue arrestado a los 14 años y acusado de trabajar para un cártel de la droga. Se le atribuyó la participación en actos violentos, incluyendo asesinatos con extrema violencia y crueldad. El Ponchis nació en San Diego, California, Estados Unidos, y fue influenciado y reclutado por grupos criminales relacionados con el narcotráfico a una edad muy temprana. Se sabe que el Ponchis torturó y cortó partes del cuerpo de los enemigos del cartel al cual pertenecía. Incluso muchas de sus víctimas estaban vivas al momento de ser cortadas.
Estos actos fueron cometidos bajo niveles absurdos de crueldad, y en muchas ocasiones fueron grabados en video y subidos a Internet. Las autoridades mexicanas, alarmadas por la violencia y la notoriedad de estos videos, iniciaron una investigación para identificar y capturar a los responsables. Los videos proporcionaron pistas cruciales sobre la identidad de El Ponchis. Las investigaciones llevaron a la ubicación de El Ponchis en un aeropuerto en Cuernavaca, México. Cuando las autoridades lo encontraron y arrestaron, tenía solo 14 años de edad y estaba tratando de abordar un vuelo hacia Tijuana, donde supuestamente tenía la intención de huir a Estados Unidos. El Ponchis fue liberado en 2013 después de cumplir parte de su condena. Las autoridades mexicanas tomaron en cuenta su edad al momento de la detención y su progreso en el centro de rehabilitación como factores para su liberación anticipada. Al ser liberado, se le proporcionó una nueva identidad y se sabe que vive en Estados Unidos, llevando una nueva vida lejos de la atención pública. Si te gustó este video, puedes regalarme un me gusta, suscribirte y apretar la campanita, para que YouTube te notifique cada vez que subo un video.